En la campaña de Niembro, junto con Macri bancándolo públicamente. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes después de una semana intensa, no? Esta foto es en Gleu, en Almirante Brown, donde yo soy candidato a intendente. Fue ayer, ¿no? Fue ayer. Y Fernando Niembro fue muy bien recibido por la gente. Fernando Niembro dio la cara inmediatamente. El gobierno de Mauricio Macri tiene toda la información pública y eso no ocurre con ninguna otra jurisdicción del país. Nosotros en la ciudad, lo que hizo Mauricio por transparentar las compras de la ciudad de Buenos Aires desde que es gestión, no lo hizo ningún otro gobierno antes. Nosotros tenemos todos los datos en internet. Lo que debe ser publicado en el boletín oficial se publica en el boletín oficial, y Fernando Niembro lamentablemente es víctima de una campaña de difamación porque el modo de contratación de la pauta publicitaria de la cual él es intermediario fue completamente legal. Ustedes hablan de campaña sucia. Sí, campaña sucia, así es, de desprestigiar a una persona porque lo que hizo es destapar el estado de abandono en que se encuentra el conurbano bonaerense, donde la crisis en educación, en salud, en infraestructura y pobreza, creo que después de estos años es alarmante. Sí, Samir, ¿qué opina el caso Niembro? Yo lo conozco hace mucho. No solo lo conozco a él, sino conozco al papá. Ellos son de Matadero. El papá fue presidente de Chicago. Muy buena persona. Él lo conozco hace 40 años. Un hombre muy correcto, siempre fue muy... Bueno, estamos discutiendo si es buena o mala persona, ¿no? Bueno, usted me pregunta qué opino de hombre. Para opinar, yo le digo desde qué punto estoy opinando, desde qué lugar. Hace 40 años que lo conozco. Inclusive hemos hecho algunos negocios publicitarios y durante 40 años lo conozco a él y al papá. Él sigue vinculado con el club, siempre ayudando, ha sido un hombre súper correcto. Yo que conozco cómo es la política, sé cómo es, la cosa, yo hasta tanto no haya una condena firme, yo le doy la derecha. Yo sé cómo es la política, es un hombre que recién comienza en la política y bueno, inclusive el otro día estuve en una reunión, hace 4 días, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, había 8 personas, él es muy conocido, Sí, ¿quién no lo conoce? Claro. Los 8 opinaban exactamente lo mismo, inclusive el primer más que lo defendía era el gobernador. Sin embargo, el secretario, que vos lo conocés, Lautaro, Mauro, dijo, vos lo defendés y sin embargo está diciendo que la campaña es tuya. Y el gobernador, que es un fenómeno extraordinario, dice, muchachos, dijo así, muchachos, dice, no se equivoquen, el hombre está pasando un muy mal momento, no hagan leña al árbol caído. Es un fenómeno. Yo le dijo eso. Dijo eso a pesar de que le dijeron que estaba hablando, que la campaña no es una campaña. Como yo digo una cosa, digo la otra. Acá no hay una campaña armada para desprestigiarlo, con lo que dice el señor totalmente equivocado. Como digo que es un tipo que hace 40 años nunca cometió, que yo sepa, y los amigos, y no conozco a nadie que en 40 años diga es un hombre que ha procedido mal. Como digo eso, también digo lo otro. Acá no es una campaña que se orquestó para desprestigiarlo a mí. Hoy la Procelac, en el colmo de las ironías, lo denunció a Niembro por lavado de dinero. Digo, en el colmo de las ironías, porque el fiscal Gonellas, el fiscal que protegió a Lázaro Báez y cayó en la causa del expeditivo juez Casanelo, que tiene cajoneada la causa de Lázaro Báez, así que seguramente ya sabemos lo que va a pasar. De todas maneras, más allá de eso, hay muchos problemas nuevos que se conocieron hoy, muy difíciles de explicar, no para Regazzoni, sino para Niembro y para el PRO. Niembro dice que su empresa tercerizó las tareas, pero no dice con qué empresas tercerizó. Que diga, con tal empresa, con tal empresa. El tema, claro, la empresa de Niembro tenía 0 empleados. La empresa, se confirmó, fue vendida en 20.000 pesos, el 0,001% de su facturación. No conozco a nadie que venda la empresa a ese nivel. Y en tercer lugar, hoy se conoció también que la Escuela de Periodismo Deportivo de Fernando siguió facturando aún después de cerrada. Cerró en el 2014, pero le siguió facturando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante 2015. Recordemos que le había facturado, está comprobado, 1.790.000 pesos, más allá de los 23 millones de pesos de contrataciones que ya están demostradas de la usina Producciones. Así que hay muchas cosas que va a tener que aclarar Niembro. Sí, cerró, pero no la tomó Crónica o algo por el estilo. No, derivaron a los estudiantes a Crónica, que es otra cosa. Ajá. Chicos, igual más allá del funcionamiento interno de esta empresa en particular, lo que se está debatiendo acá son si hay o no hechos de corrupción, ilegalidad, como en otros partidos, ¿no? ¿Sabes qué hay que discutir? Un minuto, cuando el PRO levante esa bandera de estamos limpios, el gobierno nacional no es corrupto, por eso es cuando lo deja en offside de alguna manera a Macri, ¿no? En plena campaña lo deja en un lugar raro. Gabriela, por favor. A ver, sí, yo creo, primero dos cosas a cosas que se le dijeron. Alberto, yo no sé cómo fue Niembro toda su vida, cómo lo conocieron. Yo lo conocí cuando yo era periodista y él era subsecretario de medios de Carlos Menem,
y me acuerdo, igual que todo el mundo, que se tuvo que ir del gobierno de Carlos Menem porque hubo un episodio parecido cuando su empresa privada tercerizaba los anuncios publicitarios del gobierno menemista y el mismo Menem lo echa del gobierno porque era una cosa parecida. Su empresa en ese momento, él era el encargado de distribuir la pauta publicitaria del gobierno nacional y la empresa de Niembro era la que la tercerizaba y la distribuía. Y con respecto a Casanelo, puedes decirlo de Bade, yo te puedo decir que Casanelo es el que no elevó a juicio oral a Mauricio Macri en la causa de las escuchas, con lo cual también digo, los jueces reconoces que tiene cajoneada la causa de Lázaro Báez, ¿no? Lo que te digo es que los jueces nos gustan o no nos gustan, depende de la causa. A mí no me gusta, es un dato objetivo. Tiene cajoneada la causa de Lázaro Báez, que habría lavado, que habría sacado a Suiza 50 millones de euros. Y sacó a Macri de la causa del espionaje y no elevó a Macri a juicio oral cuando le en el momento donde lo necesitaban de yo no pensando en los jueces nos gustan o nos gustan de acuerdo, digo, los jueces fallan y no es verdad, porque el kirchnerismo utiliza la justicia en su favor. El titular de la procesal, Carlos Bonella, está procesado justamente por no querer investigar a Lázaro Báez. Entonces, si quien tiene que actuar, y nosotros siempre decimos y sostenemos que es la justicia la que debe expedirse, ¿a qué justicia nos estamos refiriendo? A los jueces que existen, si quien está haciendo la denuncia es un fiscal. Digo, son los jueces de la Constitución que a veces fallan como los Es una preguntita. Con respecto a ese episodio que mencionaste, ¿tuvo una condena el señor? No tuvo la condena porque lo protegió el menemismo, lo sacó del gobierno y lo protegió. El menemismo lo sacó, pero tuvo, en esa infracción, en eso, ¿tuvo una condena? No, porque no se fue a la justicia. Entonces vos lo das por culpable. No se fue a la justicia, entonces la justicia la encarás vos y ya vos decís que es culpable. No, yo no encaro ninguna cosa, digamos. Si lo sacaron, ¿a cuántos funcionarios sacan de los gobiernos? A ver, hablemos sacan a un funcionario del gobierno y vos ya lo das por culpable. Bueno, no, Alberto, hay que hablar con condena. ¿Sabes qué pasa? No podemos abrir una caja de Pandora. Acá no se puede hablar una caja de Pandora. Acá hay que condenar a alguien cuando está condenado con la justicia, tiene una condena firme. Si no, somos todos culpables de todo. Si vos aquel, y te condenaron. No, a mí no. Somos todos iguales. No es así. Vivimos en democracia, tenemos una justicia. Cuando alguien está condenado, tiene una condena firme, ahí es culpable. Si no, siempre es inocente. En el caso que estás mencionando vos ya lo estás culpando porque lo sacaron de un gobierno y ya lo diste como corrupto. Sin embargo, no tiene una causa. Me parece que te estás equivocando. Perdón, Alberto, por favor. Reitero, la contratación la mayoría de la pauta en la Argentina se contrata de la misma manera que lo que se hizo. Vos tenés que explicar el caso Joclender, vos tenés que explicar la vinculación que tenés con Joclender y toda la cantidad de causas que el gobierno está ocultando. Entonces, lo que digo es, si vamos a ahí está la caja de Pandora, ¿ves? ¿Vos viste la caja de Pandora? Somos todos culpables de todo. Cuando quieren transformar esto en la caja de Pandora, Alberto, será porque alguno tiene algo que ocultar. Yo no tengo nada que ocultar, con lo cual puedo discutir. Pero acusás a todos los que sea. Pero vos estás acusando a la gente sin condena. Estoy hablando. No podés acusar a la gente sin condena. Por favor. Señor Samir, estoy hablando. ¿Okay? Perdóneme. Bueno, no estamos hablando de pauta publicitaria. Acá estamos hablando de 23 millones, de los cuales 9 son pauta publicitaria. El resto son contrataciones directas de encuestas de satisfacción o de repartir folletería, por ejemplo. Estamos hablando también de 800.000 pesos que se le pagó. Yo digo lo siguiente. Estoy hablando. Vos tenés ese acceso a la información porque nosotros la hacemos pública. No. Es el único, el gobierno de Buenos Aires es la única jurisdicción que hace pública todas sus contrataciones. No estoy mintiendo, la que desconoce sos vos. Y justamente en tu gobierno, cuando vos eras parte del gobierno de la ciudad, el 50% de todo lo que ustedes contrataban se hacía por contratación directa. Nosotros mejoramos. A ver, no es cierto. Esa información tenemos acceso porque se filtró. Pero si hay un informe de la auditoría que estás negando, te recomiendo que vayas a leer el informe de la auditoría. A ver, por favor, termina eso y voy con usted. Sí, por favor. Yo hablo, ¿ok? Esa información accedimos porque hubo una información periodística y a partir de ahí empezamos a buscar la información. De los 170 contratos de contratación directa con las empresas de Niembro y su familia, no hay ninguno publicado ni en el boletín oficial, ni ninguno publicado siquiera como resolución ministerial. Ninguno. De los 170 contratos de contratación directa, ninguno está publicado, con lo cual se incumple absolutamente con la norma. Le estás diciendo que es imposible, porque el sistema de compras de la ciudad impediría comprar nada que no tenga justamente... Por eso es ilegal lo que sucedió. Escúchame, vos sabés lo que es un gobierno. Estás acostumbrada a la época en que vos estabas en el gobierno y donde ustedes compraban por orden de forma directa. Estamos acá sabemos que están mintiendo. Pero escúchame, yo manejo el departamento de compras más grande de la ciudad.
el Ministerio de Educación, con lo cual de esto algo entiendo. Entonces lo que te digo es, no existe posibilidad de pagar nada sin una resolución, justamente un acto administrativo. Entonces, no, yo no estoy mintiendo. Interiorizate de lo que es el derecho administrativo. Hay otra mentira dando vuelta porque a mí me parece extraordinario, me apena mucho porque vuelvo a insistir, yo tengo un profundo respeto por Fernando a nivel personal y profesional. Me importa un bledo el pro, si gana, si pierde o cosas por el estilo. Me parece que acá hay que definir rápidamente este tema y me encanta porque muchos que han defendido a corruptos tremendos durante años los han peleado acá, pero con causas brutales del vicepresidente para abajo, hoy empiezan y entran al Club de la Ética y al show de la declaración jurada. Me encanta, pero dijiste algunas cosas que no son exactas. Viceversa, ¿no? Miembro, no, porque yo estoy pidiendo que la justicia se diga miembro. Si hay corrupción, hay corrupción del partido que sea, no, mira, no entendemos. Ninguno de los que estamos acá somos jueces. Ninguno, panelistas, políticos, ninguno somos jueces. Con lo cual, el tema judicial, que tome el ribete que tenga, si es legal, si es ilegal, me parece que es una discusión que nos excede a todo y a la gente. Ética política, señor. No, la gente lo que quiere saber es la verdad. Pero hay dos planos. El plano judicial, que está en plena investigación, será transparente, no es otro problema. Acá vos lo dijiste con mucha claridad. ¿Qué es lo que le causa a todo el mundo sensación, sensibilidad al tema de Niembro? Que Niembro mintió. Primera definición. No importa si es legal o no, Niembro mintió. Segunda cuestión, que es objetiva, que también le sucede a todos. Niembro no aclaró. Pero no lo legal o ilegal, que eso va por la... No aclaró, fue a lo de Fantino. Yo lo vi y la verdad que hizo... Hizo una aclaración. Pero ¿por qué no explicás una lancha que cuesta como 10 pastas otra discusión, después hablamos. ¿Me querés explicar una lancha que cuesta como 10 pastas floras? ¿Por qué no explicás una lancha que cuesta como 10 pastas floras? No pudo defender cómo vendió la... No pudo explicar. Mentira, cuando uno no puede explicar claramente, hay algo que no está claro. Explícame cómo compras una lancha con el precio de 10 pastas floras. Después veremos si es ilegal. Y el PRO, que habla de cambio, lo que está haciendo es las peores prácticas de la política, que es mentir. Es un partido que empieza mal, porque dice que va a cambiar una lancha que cuesta como 10 pastas floras. No es una discusión judicial, es una discusión política. Lo que yo creo que está claro que acá hay un problema serio, porque se le transfieren 21 millones de pesos. 23. 23 millones de pesos en varias áreas para una actividad que no queda claro cómo lo va a hacer. Termina siendo candidato. Sin empleado. Sin empleado. En su propia actividad termina a Macri entrevistándolo y hablando loas de Macri. Acá no es solo un problema de Niembro, es un problema de Macri y de María Eugenia Vidal, que tienen que explicar cómo es que pasa eso, y es claro que la información no es pública. ¿Es el único periodista con agencia que cobra pauta? Pregunto. Hay uno que cobra 2 millones de pesos por mes. ¿Qué te pasa con todo este tema cuando se habla de fondos públicos y de supuestos hechos de corrupción o malversación de fondos? Me da una pena tremenda. Me parece que además nos estamos acostumbrando a que antes de las elecciones haya de las campañas aparezcan estas denuncias y nos distraen de lo que nos tendría que interesar. Creo que los políticos que están que son candidatos y tienen denuncias deberían aclararlas, deberían presentarse a la justicia, renunciar hasta que se aclaren las acusaciones que tienen, dejar espacio para ser investigados y tendríamos que estar preguntándonos, no perder tiempo en esto, que ellos estén explicando en la justicia y nosotros enterándonos por los candidatos qué ocurrirá luego de las elecciones, qué proyectos tienen, qué pasará, por ejemplo, en la economía, con lo que está pasando en China, con lo que está pasando en Brasil, cómo nos afectará a los argentinos, qué harán los candidatos, los que pueden ganar, qué piensan hacer con todo esto, y no estar perdiendo tiempo en esto que hoy están acusando. Campaña, Marta, y van a pasar cosas más graves. Por eso, porque mañana acusarán a alguien. Creo que tenemos el informe. Estamos ya directamente enfocados en qué va a pasar con la elección. Estamos todos yendo de buena manera, poco a poco nos estamos acercando a las urnas, ¿no? Nuevamente para elegir al presidente de la nación. Y algunos dicen esto es parte de la campaña sucia, otros dicen no. Lo que nos merecemos siempre todos los argentinos, me parece, es saber la verdad.
simplemente la verdad. Casa Niembro, la denuncia penal en manos de Casanelo. Mirá. El personaje de la semana. Fernando Niembro en el centro de todas las miradas luego del supuesto escándalo de corrupción que desató en el PRO. Esto es parte de la guerra sucia que encabeza el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién le pagó a Niembro? ¿Scioli o Macri? A Niembro le pagó el PRO, o sea, la plata Macri la giró el PRO. ¿Y qué tiene que ver Scioli? Hubo 3 ofertas y la oferta más barata fue la de Niembro y por eso ganó. Todos los días aparece una cosa nueva demostrando que es una catástrofe como se contrató en este caso. La verdad que le dan vuelta a la torta para no explicar con claridad que se lo dieron alegremente porque era un amigote de ellos. Es una empresa que es privada y que prestó buenos servicios a la ciudad y hemos presentado los papeles al juez. Desde que empezó todo este tema, ¿mostraron un solo papel sobre algo? No, nada. Ni un solo papel. Las conclusiones se han hecho de acuerdo al estándar normativo vigente al momento de las mismas. Me gustaría escuchar y piensa la diputada Carrió de Fernando Niembro. Declaraciones de Elisa Carrió. Quieren destruir a Macri y levantar a Massa para que Scioli gane en primera vuelta. Nunca lo vi tan perforado el PRO. Me refiero a la luz pública. Rodríguez Larreta, la verdad que es un actor increíble. El tipo es inmutable. Te miente con una forma sin ningún tipo de culpa. Tampoco está demostrado que todo lo que ha hecho es perfectamente legal. Yo tenía un respeto profesional por Niembro hasta que fue el partido River y Boca. Hubo un acto de irresponsabilidad tremendo. Nosotros estábamos evacuando el estadio y aparece Niembro en el medio diciendo, bueno, esto yo ya tengo la información, han sido identificados estas personas y son gente que el club le había puesto el derecho de admisión y la Policía Federal libremente los dejó ingresar. Tengo una información que me dicen, pertenece a Boca y que está suspendido. Hace 45 días que no puede entrar al club. Y entró, y se filtró. Y se metió. Obviamente que estaba protegiendo a Angelici, que es el socio principal de Macri. Sí, pero había 22 millones de motivos para eso. Macri se mostró ayer junto a María Eugenia Vidal y a Fernando Niembro en una recorrida por Gleu en el conurbano sur. Se han seguido las normas y la transparencia del caso, porque la información que el kirchnerismo utiliza para hacer la denuncia son las que publicamos nosotros en la web. Desde que este escándalo se hizo público, las respuestas que están dando tanto el jefe de gobierno como Rodríguez Larreta como Vidal, para nosotros los legisladores no respetan las leyes vigentes en la ciudad de Buenos Aires. Para ellos sí hacen lo mismo, para lo que hacen lo rajan, le niegan los papeles. Es una cuestión ética que es... para mí que termina dañando mucho al candidato del espacio Cambiemos. Cristina Fernández, ¿en qué causa se presentó? Debido, ¿en qué causa se presentó? Timerman, Aníbal Fernández se presentaron en las causas por narcotráfico y el triple crimen. A ninguna. Niembro se presentó. Carlos. Todavía estamos esperando que el oficialismo se presente a las causas por las cuales está imputado. Entonces yo reitero, si vamos a abrir una caja de Pandora y tratar de crucificar a Fernando Niembro hoy, a 50 días de la campaña, para mí no cabe ninguna duda si esto es parte de la campaña sucia que se quiere hacer para tapar lo que Fernando Niembro justamente destapó, que es el estado de abandono y de pobreza en el querido conurbano. Yo les invito a que muestren imágenes de lo que fue Grego ayer. Era calamitoso, la gente se calefacciona con chapas adentro de su casa y con leña. Y eso es monóxido de carbono que daña a las familias. Los accidentes de parto. La situación es verdaderamente grave. Entonces nosotros lo que decimos es, frente al relato oficial de que esto ha sido un cuento de rosas, la realidad muestra que la Argentina tiene una deuda social inmensa, como ha demostrado el Observatorio de la UCA recientemente. En otro momento, acá por ejemplo, otro contestaría, bueno, ¿saben qué? Con los 23 millones de miembros, ¿saben cuántas estufas se pueden haber comprado y cuántas calefacciones se pueden haber hecho? Digo, pero si el oficialismo cuando tratamos el tema de corrupción, 5.000 millones de pesos directamente sin licitación para comprar 30 segundos. Durante años a este gobierno se lo atacó y se lo acusó y muchas campañas sucias se hicieron permanentemente. Una que tienen ustedes ahora, en vez de explicar, atacando al kirchnerismo, háganse cargo y expliquen coherentemente. No tienen forma de explicar lo que ha sucedido, lo que se la daban del primer día de pureza, se les cayó el relato. Son tan corruptos como lo que ustedes acusan. La presidenta dijo que a Niembro le dieron un choripán de 3 millones de pesos, ¿no? Choripán. Ahora, está bien, dijo un choripán, dijo un gran choripán.
Ahora, la presidenta le dio un choripán a Lázaro Báez de 8.000 millones de ¿Por qué pesos. explican desde Lázaro Báez que nosotros hablan de miembro? Perdóname, le compró cientos de millones de pesos. Lázaro tiene miles de empleados, tiene obras que se demuestran, se ven a la vista. No es lo mismo. No es lo mismo. Son miles de empleados que tienen, son obras. Son obras. Esperaste lo que esperábamos todos. Son tan corruptos como los que acusan, dice. Entonces está reconociendo que son muy corruptos. No, ¿cómo puntos suspensivos? Todo muy No, me parece que... Igual es para ayer, no para reír. No, sí, por supuesto que sí, pero me parece que hay que reflexionar en algo. Hay un problema con la distribución de los fondos públicos para pauta publicitaria oficial. Hay un problema enorme. Nosotros lo dijimos en la campaña de la ciudad. La nación no tiene ley de pauta publicitaria oficial y se revolean miles de millones de pesos en la manera que se le canta. La ciudad de Buenos Aires tampoco la tiene, fue vetada. Es decir, yo no voy a dejar de decir nada, Gaby, vos no te preocupes. Lo que digo es, si nosotros queremos ir evitando y no tirarnos con cosas, no soluciona ningún problema decir y vos hiciste lo mismo. No soluciona ningún problema. ¿Hay diferencias? Sí hay diferencias. Digo, si vos crees que Gonela va a descubrir algún ilícito, Gonela está siendo procesado por encubrimiento en la causa de lavado de dinero de Lázaro Báez. Entonces, es imposible. Cuando dos fuerzas políticas, una que está en un gobierno, otra que está, se tiran con cosas, la sociedad espera que por lo menos haya un juez y un fiscal que diriman la cosa. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está diciendo mentira? ¿Qué pruebas hay? Cuando vos te vas a la justicia, es Gonela. Es un militante que está procesado. Por favor. Cada uno que nos está mirando a nosotros, dice, bueno, ¿dónde está la punta? A ver, para empezar a solucionar los problemas. Yo diría, como legislador, che, si yo soy el PRO con mayoría en la Ciudad de Buenos Aires, ya mismo una ley de pauta publicitaria oficial para que por lo menos junto con la ley de ética pública es una estrategia para correr el tema. Primero, perdón, Lorena, por lo que dijo Lorenzo recién, el sionismo tiene que tener autoridad moral para hacer una denuncia. 13.000 metros cuadrados de la ñata valen 2.500.000 pesos, 167 pesos el metro cuadrado. Ahora, el tema de la pauta, digo, autoridad moral, el tema de la pauta, cuando vos ves las contrataciones, no es solamente pauta, vos tenés encuestas, auditorías, contratos basura, servicio de instalación y puesta en funcionamiento de plantas para tratamiento de efluentes. Todo esto conforma 23 millones de pesos que además... Te voy a decir algo, porque el tema además no es solamente el sistema de contratación, es por qué lo contrataron a Niembro. ¿Por qué? Porque es amigo, porque es militante, porque es un hombre amigo del PRO. No se puede contratar amigo. Como hizo Cristina con Lázaro Báez. A Niembro no lo conozco. La distribución de la pauta publicitaria oficial la hicimos en su momento durante meses. Lo hicimos a la Nación, lo hicimos a la Ciudad de Buenos Aires, lo hicimos a la provincia de Buenos Aires. Dijimos, esa plata tiene que estar puesta en otra cosa, no en campañas. ¿Sí? Ahora, ¿hay diferencias? Y hay diferencias. Yo no sé si Niembro se llevó plata que no debía, no conozco la empresa, no sé si su escuelita de fútbol siguió funcionando o no. ¿Por qué lo contrataron? Me parece muy bien que la auditoría haya obtenido información y que la haya llevado a la justicia, cosa que nunca hacen. Y sabés que sí me parece mal que lo hayan hecho solo en campaña. Ahora me parece muy mal. Vamos al próximo tema, atención, Gerardo Romano versus Guillermo Lobo, aquí está el cruce, mirá. ¡Corta la bocha! Gerardo Romano decidió dar por finalizada una entrevista radiofónica cuando el entrevistador empezó a criticar al gobierno nacional. ¿Quieres hablar de lo que pasó con Oscar? ¿Con qué Oscar? El nene que murió por desnutrición. ¿El tirito con? Sí. Creí que no murió exactamente por desnutrición, sino por enfermedades que tenía resistentes. Eso es lo que dice Capitanich. La puerta que le abrió todo eso fue no haber comido bien, nunca. Es consecuencia de un país que tiene déficit en su balanza de pagos, que tiene pocas reservas, que tiene mucha corrupción, pero fundamentalmente creo que son los últimos 50 años cuando se produce el nacimiento de la deuda externa argentina de la mano del proceso militar.
y la presencia de los gobiernos neoliberales y de derecha que nos han gobernado y después con los gobiernos de Menem. El Frente para la Victoria hace 12 años que está. Pero me parece que hubo una reversión del proceso. Puedo decir que es el culpable de la desnutrición en el Chaco y que es el culpable de la muerte y que resulta que el kirchnerismo lo honra todos los días. No lo honra, lo usa. Y no me parece bueno que lo use. Yo le hubiera mandado a la puta que lo parió y lo hubiera dejado en el clasismo. Tenemos que poner más acento en lo que ocurrió durante el menemato, que es terrible, y no en estos 12 años de despojo. ¿Pero de despojo de qué en estos 12 años? ¿Cuánto es el nivel de pobreza en Argentina? No tengo el número. ¿Sabés por qué no lo tenés? Porque este gobierno no lo mide. El kirchnerismo encuentra al narcotráfico de una manera galopante, claro. Ajá. Lo dejó entrar. Con lo que va de la entrevista ya me di cuenta. ¿De qué? Aníbal lo mató Cristina, Aníbal Fernández el que mandó matar a los 3 chicos de la Efedrina, y los chicos Juan, la culpa son de la yegua puta montanera. ¿Por qué no te ocupás de hablarme del caso Niembro y el gobierno desastroso que podía ser un neoliberal como vos? Que tenés un maniqueísmo, comprás Clarín, soy sincero, a mí me encanta el diálogo, pero la verdad me quedó tan fundamentalista, tan cerrado que no tiene mucho sentido. No, nos hacemos las noticias y está interesante, seguimos charlando. Dale, está bien, pero te dejo porque no se lleva mucho a nada. Ficciones que tomada. No, yo te y no tenía respuesta, pero bueno, dale para el tema que vos quieras. No, está bien, necesito un poco desintoxicarme. Te agradezco el llamado y que lo pasen bien. Bueno, pasaba el cruce y ahí está representada en esta charla telefónica un poco la grieta, ¿no? El no poder dialogar. Porque acá hay dos posturas, yo comprendo que pero ¿cómo puede haber dos posturas ante la muerte de un niño? Bueno, pero joder, oye, el Chaco está bastante, a ver, lo más doloroso de la muerte de Oscar Sánchez, además de la muerte de Oscar Sánchez, fue cómo el gobierno nacional ninguneó su muerte, cómo Capitanich habló de cuestión cultural, cómo Cristina el mismo día de la muerte lloraba por los muertos en Siria, que está bien llorar por eso, pero también debería haber llorado por lo que pasó en Chaco. Hoy, perdón, el ministro de Salud, Goyán... A ver, primero me parece que terminó amablemente, no es que cortó, digamos, terminó, se despidieron, digamos. Bueno, muy amablemente. Bueno, pero se despidieron, digamos, sí, por eso, fue con buenos, pero uno puede tener posiciones diferentes y manejarse con buenos modales, y a mí me parece que es importantísimo, digamos, los buenos modales ayudan a la convivencia, digamos. A ver, a mí me parece que cualquier muerte de un niño, obviamente, nos apena, nos entristece y nos compromete a seguir trabajando por todo lo que falta para que todo eso cambie. También me parece que no hay que utilizar las muertes en ningún sentido. A los 2 minutos de que había muerto el niño en Chaco, era el titular en todos los diarios, miente el gobierno con la pobreza, se caen las estadísticas, y qué sé yo, eso también. Se hablan como a mí me gusta terminar la frase. No, digo, el detalle faltó y nos responsabiliza, porque los que tienen una función pública tienen frente a la muerte de Oscar que dar respuestas concretas de gestión, no solamente llenar el problema. Yo creo que yo vengo denunciando, por ejemplo, cómo ha subido la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires durante el último año. Pero ahí está la roda, no solamente denunció la muerte, no puedo hablar de un distrito. Bueno, ¿querés un cronómetro? No, quiero terminar. A mí me parece que todas las políticas públicas tienen que comprometerse y que hay muchos temas que hay que resolver, que por ejemplo ha subido la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires y es muy difícil hablar de este tema porque a nadie le gusta hablar de este tema en los medios. Digo, creo también que efectivamente, tal como explicó... Creo que también efectivamente, como te digo, el problema impenetrable, el problema que existe en algunas zonas del noreste con respecto a las comunidades, que no es solamente un tema de pobreza, que es un problema de pobreza, de atraso, de que hay que llegar con una cantidad de medidas que no tienen que ver solamente con el alimento. Efectivamente, este niño tenía una enfermedad preexistente que además no es la respuesta a una obra vos sos el Estado, no sos una obra social. Pero te estoy diciendo que por supuesto que hay que llegar a cada uno de esos chicos. Es más difícil llegar a una comunidad QOM en la impenetrable. Sí, es más difícil. Bueno, hay que doblegar los esfuerzos para llegar y para buscar todas las materias. Por supuesto, hay que llegar. Hay que llegar con agua potable, hay que llegar con todos los recursos culturales, hay que llegar. Es así, no hay ninguna duda. Usted que es un tipo que sabe el tema alimentación, tiene una... No, lo que rescato... Una línea de carencia, sí, pero ¿cómo se come un chico de hambre acá en Argentina, en este país tan rico? Imposible. Lo que quisiera rescatar lo de Marta. Acá somos todos políticos, cada uno quiere llevar agua a su molino, evidentemente. En vez de decir, yo sé cuál es tu problema y sé cómo solucionártelo,
imputa al otro que es más corrupto que yo. Me parece que estamos equivocados. Por eso rescato mucho lo de Marta, que no tiene nada que ver con la política, y dijo, me gustaría estar escuchando otras cosas. En nuestro país es imposible que alguien pueda morir de hambre. Ese chico sabemos que estaba enfermo. Se monta para tapar una cosa sobre la otra. Ese chico sabemos que estaba enfermo, tenía otro problema, no se murió de hambre ese chico. Sí, los médicos no dicen eso. A mí lo que me duele es que cuando dice alguien del oficialismo, como a los 2 minutos de que el niño muriese estaba en los medios, a mí lo que me hubiese gustado que a los 2 minutos de que el niño muriese, nuestros gobernantes, quienes tienen la autoridad, desde la presidenta hasta el gobernador de la provincia, lo primero que se hace desde lo humano es darles las condolencias a la familia. Y si vos sos político, no tenés que denunciar la desnutrición o la mortalidad infantil solamente de tu contrincante, es decir, de la ciudad de Buenos Aires. Preocupate por Chaco, por Formosa, preocupate por los niños que mueren, independientemente del color político que tengan. A mí me da vergüenza que vos o cualquier político no tenga un rasgo mínimo de humanidad, de conmoverse por el otro, de decir yo vengo a darle las condolencias a la familia de un compatriota que murió porque el Estado no llegó, sea kirchnerista, sea del PRO, sea de lo que sea. Es un ser humano como vos, como yo, podría ser tu hijo o el mío. Y hay un sistema... Lamento darme lecciones de humanidad, digo, no sé desde dónde o desde qué lugar. Digo, cada uno vive la humanidad y vive sus emociones de la manera que quiere, y la verdad es que respeto absolutamente lo que decís, pero me parece que son discursos encendidos por la televisión, pero que cada uno... Yo preferiría demagogia. A ver, yo no hago demagogia. Y si estoy comprometida, y si dejé el periodismo para dedicarme a la actividad política, es porque estoy comprometida con que viva mejor cada una de las personas que viven en este país. Y yo estoy comprometida a que viva mejor, por supuesto, cada uno de los niños y niñas que nacen en la ciudad de Buenos Aires y que se caen de un balcón a los 14 años o que mueren por mortalidad infantil. Y como soy diputada de la ciudad de Buenos Aires, ese es mi compromiso fundamental y esa es mi tarea fundamental. A ver, Marta, por favor. Sí, por favor. Sí. Digo que a mí me parece que un chico de 14 años que pesaba 11 kilos podía tener otras enfermedades, pero sin duda estaba desnutrido. Claramente. Y me parece que un chico desnutrido contrae más fácilmente una enfermedad, y que esa enfermedad, la desnutrición, además de las otras que pudiera tener, es producto del abandono. El abandono es desigualdad, y que la desigualdad se produce lamentablemente, y el desnutrimiento en una zona, también en otras, pero en el noroeste, en sociedades, qué sé yo, como Formosa, como Chaco, como... en Tucumán, Marta. En Tucumán, en zonas donde hay una construcción de ciudadanía basada en el clientelismo, que es una valla para avanzar en una democracia, diferente. Pero es falsear los datos, además, falsear. En Tucumán acaba de ser el que era ministro de Salud, cambió los parámetros por la mortalidad infantil. Quería terminar que el clientelismo me parece que es una valla para avanzar en el desarrollo de una ciudadanía basada en el libre albedrío, en la libertad y en el disenso. Hoy seguimos, por favor. Sí, Marta dijo dos palabras que me parece que son la base de esa foto, de la foto de muchos pobres que todavía hoy hay en la Argentina. Desconocer eso me parece que ¿cuántos hay? ¿Cuántos pobres hay? No lo sé, digo, pero hay pobres, vas a salir acá a la puerta y los vemos. Me parece que es una realidad que hay que combatir. ¿Por qué no blanqueamos el número? No lo sé, digo, me parece que, déjame terminar la idea. Ella habló de clientelismo, habló de clientelismo y de desigualdad. Y creo que lo que tenemos que hacer, un poco tomando lo que decía Alberto, lo que decía Marta, y en lo que viene, la agenda que viene, por lo menos las cosas objetivas son objetivas. Bajamos la mortalidad, la bajamos. ¿Qué más tenemos que hacer para mejorar la asignación, para mejorar el laburo, para mejorar la inclusión? Digo, este gobierno, si hay algo que tiene, y me siento orgulloso, ha trabajado en contra del clientelismo y para tratar de terminar con la desigualdad. En contra ¿fue suficiente? La asignación universal, la asignación universal es la medida más objetiva. La asignación universal no universaliza el derecho. Yo sé cómo laburan muchos de ustedes, ahora están en esta situación de tener que ponerse una remera, a muchos no les cabe porque no es lo mismo. No hay que se están mezclando, perdóname, déjame terminar el concepto. Mucho para terminar, se están mezclando en un concepto que no corresponde. ¿Sabés qué tienen que hacer? Y creo que lo van a hacer porque me parece que el ciolismo es distinto al kirchnerismo.
tienen que transparentar las cifras. Acá no importa el caso, perdóname, la Argentina no es Néstor y la Argentina no es Oscar. Son dos chicos que los médicos, no nosotros, que no pasamos ni por la puerta de la universidad, manifiestan que mueren por desnutrición. Han muerto 1.800, pero si vamos acá a la calle, están chicos desnutridos sin llegar a ese extremo, que son los del PRO. Si vamos a la provincia, están los chicos de la provincia, vamos a un montón de chicos que están contra la desigualdad, hicimos mucho, faltan cosas, pero sí hizo mucho, reconozcámoslo también. La esperanza de vida en la Argentina, en el NOA y el NEA, es 10 a 12 años inferior que en la ciudad de Buenos Aires. Y en el conurbano es 5 años inferior. Pero les crece la mortalidad a usted y baja la provincia. Porque existe una mortalidad inaceptable en Argentina, te digo como médico, existe una mortalidad inaceptable en Argentina vinculada a la pobreza. Cuando vos recorres el conurbano, la gente que es diabética no consigue insulina, estos chicos que tienen parálisis cerebral, que es un problema muy grave en la pobreza, estos chicos no tienen, por ejemplo, silla de rueda, los ves en las casas del conurbano, están a veces atados a la silla de ruedas sin sostén cervical, y eso es por la precariedad del sistema de salud, sobre el que hay que trabajar. Y te digo, acá, tomen el salso como quieran. La pobreza en la Argentina, vos decís que es el 2%, la estadística dice que es el 30%, el 60% de las familias en nuestro país gana menos de 6.000 pesos. Vos decime si una familia con 6 integrantes... El tema es dónde parar la gestión. Nosotros vamos contra el clientelismo, hace 12 años. Sí, y faltan muchos años más. Con el Claudio, vos empezaste a poco la política. Faltan muchos años. Vos podés decir... Faltan muchos años. Faltan muchos años. Faltan muchos años. Faltan muchos años. Hicieron un dato. ¿De dónde venimos? La mortalidad infantil en la aldea hace 30 años que sigue siendo el doble de lo que es el promedio nacional. Y esa relación no cambió en estos 30 años. Pero y al ritmo que la mortalidad infantil bajó en los últimos 10 años, a la Argentina todavía le faltan 40 años para parecerse a la Francia. Si querés hablamos de la mortalidad infantil en tu gestión y vas a ver el desastre que da. Que te cuento la operación que hicimos con los hospitales. Si querés te explico lo que hicimos con los hospitales. Vos estás haciendo, ahora defendés el kirchnerismo, antes atacabas al kirchnerismo, ponete de acuerdo y te pido que por favor utilices datos subjetivos. Si hay algo que entiendo es lo que es la mortalidad infantil. Y vos no me vas a decir que en la ciudad de Buenos Aires existe el mismo nivel de pobreza y el mismo nivel de precariedad hospitalaria que estamos viendo en Televisión Meléndez. Yo sí me interno en un hospital público, sí me interno en un hospital público a mi papá, a mí, a mi mamá y demás, con lo cual conozco ese hospital desde adentro. Y te digo, la gente del conurbano se tiene que llevar las sábanas, porque sabes que los pacientes, si la familia no lleva las sábanas, los pacientes están con dolores y en la cabeza te los conozco todo el día. Mis sábanas hay, entonces agarrá y recorre un poquito. Agarrá y recorre un poquito. Florencio Varela tiene el mismo presupuesto que el Teatro Colón. O sea, cuando hablamos de cuáles son las situaciones en la ciudad de Buenos Aires o en la salud es provincial, la salud es provincial. Los hospitales son provinciales, no municipales, te lo digo por la duda. A ver, digo, lo que está claro es que en los últimos 4 años empeoró la situación social y que hay más clientelismo, que es buena la asignación universal por hijo, pero hay más clientelismo, eso es evidente. El problema de la pobreza rural, que es el problema de Formosa, de Chaco, del norte argentino, se complica porque lo que hay que hacer es entrar a las casas, más allá de la asignación universal por hijo, más allá de los hospitales, no entra a las casas, no tiene forma de resolverlo y el gobierno no ha hecho eso. Y ha hecho una cosa muy clientelar, con este sí, con este no, con lo cual entra a algunas casas y a otras no, y por eso pasa eso. El problema de la pobreza urbana, que es el conurbano, se cruza con violencia, con droga, con otras cuestiones. La verdad, objetivamente, empeoramos en los últimos 4 años. Daniel, perdón, además de lo Sí, Alberto, recién decía en Argentina no se puede morir un chico de hambre. En la provincia de Buenos Aires, la mortalidad infantil, lo que no dijo el doctor, desde que está Scioli, fue todos los años bajando. Nombró NOA y NEA, puede ser cierto. Pero en la provincia de Buenos Aires también tendría que haber dicho, como dice que en el NOA y el NEA subió, que en la provincia de Buenos Aires, en los 8 años que está Scioli, todos los años fue bajando. ¿Es cierto, doctor? Señor, yo que no dije que en el NOA y el NEA subió. Lo que estoy diciendo es que al ritmo que viene descendiendo en los últimos años... Yo le estoy preguntando por la provincia de Buenos Aires. Es una comparación muy lento. Pero baja, pero muy lento, no, pero ¿sabe qué pasa? No es un problema de hambre.
eso significa, eso quería saber. Pero no es un matiz, porque la mortalidad infantil puede descender mucho más rápidamente si se hace la inversión que corresponde. Usted le recomiendo que recorra las nurserías, las neonatologías donde nacen los chicos en la provincia de Buenos Aires, y usted le puedo explicar la mitad de la mortalidad infantil. Y además la grieta. Yo conozco muy bien la provincia de Buenos Aires, que están bien hechas. Yo conozco muy bien. ¿Cómo lo voy a reconocer? ¿Cómo lo voy a reconocer? En médicos y enfermeros que heroicamente todos los días, sin insumos, en los hospitales, en las guardias, pero estuvieron de paro. La situación porque eran becarios, hoy son todos empleados de la provincia, gracias a ¿cuál es el problema más grave? Digo, acá, a ver, partamos de la base de que nadie ha dicho que hay 0% de mortalidad infantil, 0% de hambre, 0% de su... No hay, digo, existe. Entonces estos casos que se van y de los cuales se nutren, se regodean, porque parece que algunos aprovechan para politizar este tema. Están dentro de estas cuestiones que hay que solucionar. Hay un montón de problemas. Se usan para... un minuto dentro de una hora, perdóname, hablas un montón, déjame dar un minuto después de una hora. Digo, me refiero a que no se trata de este caso generalizar y tirar por la borda todo lo que se ha hecho. Este gobierno es el que más hizo. Entonces, están esperando, señores periodistas, un número, como si un número hundido. El gobierno que más hizo lograse cambiar la realidad de un pueblo. Hay mucho que hacer. Fue el de Domingo Perón. Estás equivocado. Señor, si hace político, entonces deje hablar. No, pero vos... Porque si no, ni siquiera sabe que decir que el gobierno es el que más hizo, si no me deja terminar, la mortalidad infantil bajó. Si no sabe esa campaña, no sabe lo que quiero decir. Bueno, te digo no puedo explicarlo de miembro y me quiere a mí decir, me quiere explicar lo que yo voy a decir. A Carrillo con el Mansura. Por ejemplo, pero hay números que avalan que este gobierno no es otro. Digo, es frío porque cuando uno habla de números pierde las caritas de los chicos. ¿Quieren números ustedes? Patagonia, 14% de los chicos no llegan a recibir alimentación mínima. ¿Quién da eso? Patagonia, según Conin, a ver Albino. No, te lo pregunto con buena onda porque decir que en Chaco hay cero desocupación, por ejemplo, es insólito. En Capital Federal, 8.1% de chicos viven en situación de indigencia. En Chaco, el 45%. En Corrientes, el 44%. En Salta, el 40%. Entre Ríos, acá nomás, el 39% están privados de crecimiento normal. Sí, son chicos. Pero verdad, los números malos, digo, hay que hacer un montón de la responsabilidad. Es la lectura que ustedes hacen, ahí está el periodismo, es lo que ustedes quieren leer. Mencionar todos los números favorables que se han logrado. Pero perdón, ¿cuál es nuestra función, la de los periodistas? Agarrar y decir la verdad, esa es la función. Ser equilibrado, no mentirle a la gente, no ser tendenciosos como ustedes que operan, que hacen una lectura parcial, totalmente injusta. Son de terror, Pablo, son operadores. Son operadores de la oposición. Son operadores. Tiene razón Romano, que por eso por el informe. Me parece que es muy malo también decir quién hizo más o quién hizo menos. Si uno sale del 2003 y llega al 2009 o al 2010, vos vas a notar un avance enorme. Del 2009 al 2015 o del 2010 al 2015 vas a encontrar un deterioro permanente de la situación. Entonces, no es cuánto falta hacer, qué tendrías que haber hecho con la plata que tuviste. Ese es el tema. Vos no puedes comparar el 2001 con el 2015. Ese es el verso de Brancatelli. Entonces, claro, no es que no me el problema es que no hace falta. Yo soy nacido y criado en el Chaco. Vivo en esta ciudad hace mucho tiempo, pero soy nacido. No podés decir que hay cero de desocupación. Es cierto, no podés decir, te digo, ¿por qué? No, lo digo porque, espérame un segundo, ¿no viste una evolución en Chaco que creció? ¿No es un Chaco diferente? Si vos decís que hay cero desocupación, no te queda trabajo por hacer desde la política. Si negás que no creció Chaco, entonces, ¿qué tenés que hacer? Reconocer el problema, discutir en la política cuál es la mejor política para sacar a la gente, a los ciudadanos, a nosotros del problema. Como dijo Marta, hay chicos que están mal alimentados y en el norte, cuando vos no tenés techo, no tenés cloaca y no tenés agua potable y comés mal, te morís de muchas enfermedades. Hoy se inundó y se derrumbó el hospital donde había muerto el martes el chiquito Oscar Sánchez, el hospital pediátrico de Chaco. Se rompió una cañería y se inundó, el mismo que tiene los rayos X que irradian para la sala obstetricia porque no se construyó la pared de plomo, sino que era una pared de yeso, ese hospital. Y una cosa más, no es que se ocultan estadísticas, algo mucho peor. ¿Alguien sabe de qué murió Néstor Femenía? ¿Te acordás, Santiago, Néstor Femenía? Acá en este programa lo hablamos. ¿Sabes lo que dice el acta de defunción? Muerto por enfermedad. Mienten, eso es mentira. El gobierno de Chaco miente. Murió por desnutrición, no murió por
enfermedad. Todos tienen Chagas, todos tienen tuberculosis. No hay que mentir por cosas que son muy delicadas. Hay un tema, volviendo a Chaco, porque dicen que tienen 0% de desocupación y tiene estas calamidades de pobreza, ¿no? Las cifras del INDEC para Chaco dicen que el 0% de desocupación en Chaco obedece a que el 27% de población solamente es económicamente activa. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente busca o tiene trabajo el 27% de población. El 73% de población no está buscando trabajo y no trabaja. ¿Qué son esos? Planes sociales o directamente marginalidad. No trabajo ni planes sociales. Entonces, acá el problema se soluciona desde la pobreza, es decir, desde otorgar trabajo, dar trabajo. Es decir, hay una política económica, un modelo que está fracasando en la industrialización, en la generación de industrias, de fábricas y de puestos de trabajo, y esto es lo que pasa en Chaco. 27% de personas en Chaco solamente trabajan o están en capacidad de trabajar o buscan trabajo. Ahí está el 0% de desocupación. Claro, sobre ese 27% la mayoría trabaja efectivamente, pero el 73% no trabaja. A ver, quiero escuchar un poco a los maestros, porque se habla de millones, de millones, de millones. Por favor, ¿cómo andas, hermano? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Augusto. Augusto. La verdad que estábamos... Feliz día. Muchas gracias. Estábamos viendo cómo contaban millones adelante de los pobres, realmente, porque se habla de millones, yo acá lo escucho al funcionario de la ciudad, yo soy maestro de una escuela del Bajo Flores, y quizás mejoraron los hospitales, pero estoy seguro que el Piñero, por lo menos, que es el del Bajo Flores, a donde van mis alumnos, no le ha llegado todavía eso. Y la mejora en la vida de la gente, a mis alumnos que viven en una habitación que alquilan y sin ventanas, tampoco les llegó esa mejora. ¿Qué pasó, doctor? Digo, tal vez me mienten mis alumnos, puede ser, no lo creo igual. Pero, no, a mí me da mucha lástima además ver que en el Día de Maestros se habla de todo esto y hay una crisis muy grande en la ciudad que, por ejemplo, es un día especial para decirlo, no hay maestros. ¿Sabían ustedes que no hay maestros en la ciudad de Buenos Aires? Tanto nos dicen a nosotros que cuando hacemos un paro dejamos sin clase a los chicos. Yo les puedo asegurar que en mi escuela hay 2 grados sin clase porque no tienen maestros. Tienen clase igual porque nos duplicamos los maestros que estamos y le damos clase a 2 cursos juntos, cubrimos las horas libres yendo. Pero no hay maestro, no hay nadie que quiera ser maestro. En este día del maestro quizás está bueno preguntarnos por qué. No habilitan a los de otros distritos. Pamela, por favor. Hola, buenas noches, Santiago. Bueno, acá tenemos un maestro de ciudad, vos sos de provincia. Yo soy de provincia y a mí lo que me revuelve el estómago es que no estoy en el impenetrable, estoy en San Martín y muchos de mis nenes van a comer a la escuela y cuando les doy la chocolatada, que una vez creo que te lo escribí en Twitter porque se me caían las lágrimas, me decían, señor, qué rico que es esto, ¿qué es lo que me estás dando? Y era algo parecido a la chocolatada que vos comprás en el súper, pero ellos no la tomaban y me decían que eso es lo único que toman porque es la única comida la que hacen en el cole, después en la casa no comen nada y al otro día vuelven al cole por la comida que les damos en el cole. Entonces creo que acá hay que replantearse varias cosas, porque no podemos hablar de no desnutrición o de muchas cosas más, o hablar de problemas que están alejados, o decir en el Chaco, o en el NIA o en el NOA, cuando acá los nenes del primer cordón del conurbano bonaerense también tienen hambre. Pero ¿por qué chicos con necesidad, Alberto? Un país rico, con tierra fértil, con todo por hacer, un país que puede alimentar, ayer decía, ¿no? A 7 países. Sí, 400. 7 países igual a este se puede alimentar con lo que se produce en la República Argentina. ¿Por qué? Producimos alimentos para 400 millones de argentinos. ¿Y por qué, chicos, qué pasa? Y podemos producir para 1.000 millones. ¿Y por qué? Bueno, estas son las cosas que tenemos que ir solucionando. Arrancamos desde el 2001, estábamos muy mal. Pero ese cuento, ya Alberto, esa historieta, se come todos los días, Alberto. Y bueno, este gobierno ha hecho un 70% y faltaría, para mi entender, faltaría un 30%, que si Dios quiere, con Scioli presidente se lo vamos a solucionar. Hoy el ministro de Salud Nacional, Daniel Goyán, dijo, seguramente va a aparecer otro desnutrido, nos quedamos tranquilos. Dijo, hay familias que siguen creyendo en la palabra del chamán, como echándole la culpa a la familia del chico de Chaco, porque claro, no quería que entre la medicina blanca, que es el argumento más burdo que escuché en la vida. ¿Cómo no vas a entrar vos si sos el Estado? Por favor, ¿quién habla? A ver, vos. Un minuto. Sí. Nosotros, ¿cómo te llamas? Gustavo, somos de Unión de Docentes Argentinos. En realidad venía con otra idea, ¿no? Pero yo escuchaba todo y en realidad podemos marcar los déficits en la ciudad, son muchos. En la provincia de Buenos Aires son muchos y en cada una de las provincias del país.
El tema que tiene que ver con la educación, que es lo que yo te puedo hablar con un poquito de propiedad, es insoluble si en este país no se entiende que es imposible que crezca si la educación es una política de Estado. Si acá los planes de educación y un plan matriz de educación no vas más allá de la ideología de un gobierno de turno, pasa esto. Hoy los que están de ese lado critican lo que pasa de este, cuando estos van del otro, critican lo mismo que hacían ellos, lo que están de este lado defienden. Yo escuchaba un poco si Lázaro, si Miembro, y de acuerdo al lado del mostrador. Y en esto la educación tiene que estar afuera. Si la educación, yo te voy a dar un ejemplo concreto si me lo permitís. A veces en el mismo gobierno hay ejecutores rápidos y gente incompetente. Uno de los grandes reclamos de los gremios docentes fue que no se aplique más la Ley Federal de Educación. Algunos mentores de la Ley de Educación Federal después la criticaban. Los gremios la criticamos siempre. Este gobierno, desde la presidencia de Néstor Kirchner y la de Cristina Fernández de Kirchner, sancionó 3 leyes fundamentales que pasan desapercibidas para el que no está en la educación, que son la Ley de Educación, la Ley de Educación Técnica y la Ley de Educación Superior. ¿Con este gobierno la educación está mejor? Con este gobierno se generaron 3 instrumentos importantísimos para que la educación mejore. Y podría estar mejor todavía si se aplicaría lo que nosotros decimos, que no importa la ideología, que se pongan de acuerdo en un plan matriz de la educación. En el mismo gobierno tenés un ministro, vamos que son muchos, como Alberto Simeone, que pequeñas cosas, como un convenio colectivo de trabajo para que se discutan las condiciones docentes, hace 2 años que está en un cajón. Entonces, esto es lo que hay que solucionar. No importa si es el PRO, el kirchnerismo, quien sea. Una política de Estado. Por favor, el de acá abajo, ¿cómo le dice más? Federico, soy maestro de un 7º grado de una escuela de Paternal. Yo la verdad que no siento, no coincido acá con el compañero de duda, porque cada comienzo de año estamos transpirando gotas de sangre, y no solo en Ciudad de Buenos Aires, aunque en Ciudad de Buenos Aires a lo mejor sufrimos lo peor de lo peor de lo peor. Después si quieren explico por qué. Pero en todas las provincias es un lío arreglar el salario. Yo a cada persona que le cuento cuánto gana un docente, dicen, no. Tengo un amigo motoquero, me dice, que yo gano 3 veces lo que gana vos. Sí, le digo, ¿viste? ¿Se puede saber o no? ¿Se puede saber? Cuando ganamos 8.300 pesos, ¿sí? Pero obvio nadie trabaja un solo cargo, hay que trabajar 2, 3 cargos, tener otros trabajos, digo, eso nos quita tiempo para planificar, para hacer otro montón de cosas. Y a mí, perdón, yo me retaba a él porque hice caras cuando hablaba de Regazzoni de que maneja la caja más grande, y yo lo vi un montón de veces a Regazzoni. Yo no sé si él se acuerda de mí, pero yo trabajo en el distrito 7º, y la cantidad de problemas edilicio, Caballito, Paternal y Villa Crespo. Una escuela que se le cayeron 2 veces seguidas en un año los techos. Hubo que cerrar la escuela, dividir a los grados en 2 y llevar a los chicos para que terminen el año en 2 escuelas distintas. Una escuela que el mantenimiento lo hacía una empresa que se llama Mantenimiento Hospitalario, no sé por qué, ponía venenos para rata con cebo. Se lo comieron los chicos de 1er y 2º grado, no saben lo que fue, hubo que hacerle vacío. Otra escuela, la de la compañera de acá, un obrero trabajaba sin norma de seguridad, se rompió el techo, se mató el obrero delante de los chicos. Puedo seguir, la escuela 4 del distrito 7º que trabajé yo, tuvo más de 3 años y medio, una pelopincho, y no exagero, hay fotos de esto, una pelopincho en un 7º grado, y estaba todo el piso cerrado porque las goteras no las arreglaban nunca. Y lo último, desde Ademis dijimos una vez, yo soy de Ademis, no tengo miedo en reconocerlo, dijimos hace 1 año y medio cuando fue el tema de las vacantes, ¿se acuerdan que faltaban vacantes por todos lados? Que había que construir 33 escuelas. Si quiere que cuente cuánta construyó en ese año y medio con la caja más grande, esta que se vanaglorian por tener. Pero hoy hay chicos que pierden día de clase, hay chicos del distrito 19 que es de zona sur, que empezaron las clases en junio. En junio empezaron las clases porque no tenían vacantes. En Ciudad de Buenos Aires, un docente de jornada completa recién recibido gana 16.000 pesos, es el sueldo público más alto de la ciudad. Además nosotros se construyeron 56 escuelas nuevas y Mauricio Macri en sus 8 años de gobierno hizo 10.000 vacantes de jardín. En los 10 años previos se habían hecho 3.000. Cuando nosotros agarramos la gestión de la ciudad, la mitad de las instalaciones eléctricas eran de tela. Hemos puesto trabajo en eso, las escuelas no tenían gas, lo hemos trabajado. Nosotros nunca dijimos que hemos hecho todo lo que hay que hacer y que falta mucho. Justamente, lo que menos...
No, Mauricio ha hecho un culto de esa sinceridad pública, que a veces algunos lo han tratado de sincericidio, porque trató siempre de decir la verdad. Eso no se puede hacer magia. Por eso nosotros, en la Ciudad de Buenos Aires, es el único distrito donde la matrícula pública ha subido. Que queda mucho por hacer, lo comparto con el docente, creo que me han visto siempre trabajando, y los problemas que señala, por los problemas que... No está bien entonces. Por los problemas que él señala, no habría estado en la escuela entonces. Por los problemas que él señala, nosotros yo le podría nombrar otras soluciones que hemos dado. Para que Pamela agarre de vuelta el micrófono, así que... Yo como docente de la provincia cobro mucho menos. Yo cobro 12.000 pesos en los 2 cargos. Con el aumento que nos dieron, teóricamente nos íbamos a los 7.000 pesos por turno, 7 más 7, 14, el docente que cobra 14.000 pesos, le hacen los descuentos del IPS, que es para jubilarnos y todo, bueno, yo termino entre los 2 turnos cobrando 12.000 pesos. Con 12.000 pesos no vivís, y si sos sostén de familia, no podés sostener una familia con 12.000 pesos. Lo peor es que también nos castigan porque por trabajar no cobras salario familiar, porque teóricamente tenés un trabajo en blanco, entonces no necesitas salario familiar. Si tenés hijos, tus hijos, bueno, no importan, no tienen un privilegio de cobrar salario familiar, y tampoco tenés ayuda escolar. Una vez que superas un cierto tope de sueldo, que debe ser, que parece que para ellos 12.000 pesos es una barbaridad de sueldo, no nos pagan ni salario familiar ni ayuda escolar. O sea que nosotros los trabajadores, nuestros hijos no tienen ningún tipo de consideración. También, ¿no? Sí, por favor. Evidentemente acá quedó establecido que tanto en el NOA, en el NEA, como en la capital federal, tenemos que remargarlo, empezar a trabajar para solucionar los problemas y dejar de terminar con... Al menos en la provincia igual, y dejar de chicana, de esto, del otro, que yo estoy mejor que vos, yo hago las cosas mejor que vos. Tenemos que pensar de otra manera. ¿Cómo empezamos a solucionar los problemas? Tanto en la capital, en la provincia, o en el NOA o en el NEA. Esto es lo que tenemos que hacer. Y terminar con toda esta chicana y poner toda esta inteligencia que ponemos para tratar de perjudicar al otro y echarle la culpa al otro, poner esta inteligencia para solucionar los verdaderos problemas que tenemos. Ahora, acá el amigo decía, la educación está... chicos. Está mejor con este gobierno. No, yo si me permitís una sola cosa, porque yo los conozco a los compañeros. Tenemos, no, pregunto eso porque tenemos un respeto enorme por todas las entidades gremiales, pero tienen la costumbre de decir, no coincido con el compañero, y se ponen a hablar de algo que yo no hablé. Yo te pregunto, ¿vos no coincidís que la ley de educación, la de educación superior y la de educación técnica son importantes? Fue eso lo que dije. Y vos dijiste, no coincido, y empezaste a hablar de los edificios. En tu diagnóstico, yo coincido al 100%. Ahora, como dijiste que no coincidís con nosotros, decí claro que para vos las sanciones de la ley de educación técnica y educación superior no fueron buenas. Sí, me parece que perdón, Adri, trataría de hablar un poco está bien, hoy es el día del maestro y tenemos que hablar de los maestros, pero también de los chicos. Hay un éxodo de la escuela privada y a mí me parece muy preocupante. A mí me gusta más la educación pública, creo que los países serios, más desarrollados, se nutren de una buena educación pública. Entre 2003 y 2014... Argentina fue excelente. Claro, en los últimos 10 años las primarias estatales perdieron 250.000 alumnos y las privadas sumaron 203.000. Hay un éxodo. Y la tasa de abandono también, que estaría bueno consultarlos a ellos, que son los que saben. La mitad de los estudiantes, la mitad de los chicos terminan la escuela, no terminan la escuela en la edad teórica, debería ser 17, 18, máximo 19 años. Y la cuestión tecnológica, con esto cierro. El gobierno hizo muchas cosas importantes por la cuestión tecnológica, repartió las netbooks, que está bien, se promovió el software libre, pero falta conectividad en las aulas. El 40% de las escuelas tienen internet. No hay internet en las escuelas. Son cosas raras. Sí. Lo primero, creo que hay que abrir la caja de Pandora, no cerrarla. Abrir la caja de Pandora en todo sentido y entrar en el debate profundo y no tirar la basura debajo de la alfombra. 2. El caballero maestro, a quienes saludo además, habló de 3 iniciativas legislativas importantes. Eso no garantiza resultados. Y se olvidó de una, voy a hacer oficialismo yo, se olvidó como la primera medida de Filmus fue fijar un tanto por ciento del producto 6,5 bruto. Ahora el problema es cómo se gastan los recursos, porque hasta ahora las pruebas están dando
pésimas. Y lo digo yo como docente universitario, que recibo... ¿Qué pasa con el nivel de la educación en la Argentina? El ranking PISA, el último del 2012, dio ranking 59 de los 65. Ahora se hagamos números, los chicos son cada vez más burros, cada vez menos preparados. La palabrita mágica de este gobierno es inclusión. Es inclusión, incluidos, no importa a qué precio. Estamos todos incluidos, los docentes, los chicos, los padres, incluidos en escuelas que se derrumban. Yo traje un pendrive, si querés las fotos, las tenés. Después, cuando se nos muere un chico porque se nos cae un pedazo de techo, y en mi escuela pasa eso, o una maestra, un auxiliar o quien sea, de José Lon Suárez, cuando se nos cae un pedazo de techo, y si le llega a pasar algo a alguno de los chicos, la cabeza que rueda es la de la directora y la de la maestra, que seguramente no dijeron nada. Sí, señores, decimos, mandamos notas al Consejo Escolar, que es donde corresponden, porque ellos tienen que venir, infraestructura de ahí. Ahora, hicimos porque no sabemos más a quién pedir, porque estamos velando por esos chicos y por nosotras también, porque a ver, trabajamos ahí adentro 4 horas o las 8 horas, porque ahora también tenemos las escuelas de doble jornada impuesta a como dé el lugar. Entonces ahora fuimos al municipio, que no le corresponde al municipio. Pero bueno, va a estar tratando de dar una mano. La pregunta que es para todos, de acuerdo a lo que decía Johnny, ¿por qué la Argentina está cada vez peor rankeado? Porque nos obligan, por ejemplo, los chicos que pasan de primer y segundo grado, pasan automáticamente. No se repite. Entonces el docente, primero que tiene que ser, a ver, la escuela es asistencialismo puro. No es más la educación. Van muchos chicos a comer, lo que pasa es que no. ¿Y por qué se van? ¿Por qué hay un éxodo? Porque las condiciones son esas, son unas porquerías. A ver, por favor, ese quiere hablar. Sí, la señora hacia arriba. Sí, ¿cómo es tu nombre? Sí, Nélida. Feliz día, Nélida. Gracias. Y justamente hoy, que es el Día del Maestro, creo que una de las cosas, además de todo lo que estuvieron diciendo los compañeros, tenemos que reflexionar sobre las condiciones en que trabajamos y con qué alumnos trabajamos. Es muy fácil mirar una prueba PISA y ver que el resultado no da, pero sigamos la línea del programa. Empezamos hablando de desnutrición. Entonces, esos alumnos necesitan mucho más que cualquier otro alumno de cualquier otro lado. Las pruebas PISA o cualquier otra son pruebas estándar que no responden a la realidad de cada uno de los lugares en donde nosotros trabajamos. Para cada uno de nosotros los objetivos son distintos de aprendizaje y nuestra prueba PISA ¿No que quiere decir que cambiaron los chicos? No, es que no, hay una cosa fundamental. Sí, es cierto, pero ¿sabés por qué? Porque antes, por ahí, cuando vos eras chico, y yo que soy mayor que vos, cuando yo era chica, a la escuela media, por ejemplo, había un montón de chicos que no entraban, porque había examen de ingreso y porque había chicos que ni se planteaban ir a la escuela secundaria. Hoy el secundario es obligatorio y la inclusión hace que todos estén dentro de la escuela. Esa posibilidad de el facilismo en la educación es malo. El facilismo en la educación es malo. Podemos tomar los ejemplos de ciertos planes que no son los docentes. No, bueno, está bien, pero permita el diálogo también. Porque usted está planteando una cuestión de escenografía educativa que no está más allá de los esfuerzos de la llama sagrada que hoy ojalá no se apague nunca de los docentes. Pero la verdad es que se malgasta el dinero, no se discuten contenidos, se dan computadoras, como dijo Johnny, cuando no hay docentes preparados, no hay planificación, no hay control, es todo un negociado, además, en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Que se gaste mal el dinero es cierto, y que falta de parte del gobierno una inversión en una capacitación, no solo para usar la tecnología, sino para tratar dentro de la escuela todos estos casos de todos estos chicos que gracias a la inclusión y a la democratización que sufrió la escuela, sobre todo la escuela media, que es donde más se nota la deserción escolar, esa democratización que hace que hoy todos estén en la escuela, lleva a que necesitemos mucha más capacitación. Todos ingresan a la escuela, no quiere decir que permanezcan. ¿Por qué no permanecen? Porque hay un montón de otros problemas sociales que arrastran los chicos, y como decían las compañeras, en las condiciones en las que van a la escuela, se van a comer, a partir de ahí se dificulta la contención. Seamos realistas, el nivel de la educación de nuestros chicos, ¿cuál es? Flojísimo. ¿Cuál es? Marcamos una discriminación
Porque acá cuando no empezaban las públicas, en plena capital, había chicos que convivían en un mismo edificio, Santi, que veían que muchos se iban con la camioneta al cole, porque los padres pueden pagar un colegio, y ellos no podían ir. Hay un montón de chicos, como dice Pamela, que van al colegio a comer más que a aprender. Entonces tenemos que ser sinceros. A ver, Pamela, date el micrófono. A ver, por favor, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Anisabel. Buenas noches. Yo soy profesora de Historia de Escuelas Medias acá en la Ciudad de Buenos Aires, soy también de ADEMIS como los compañeros. Nosotros en lo que no coincidimos con el compañero es en entender que estas leyes resolvieron todos los problemas, como él mencionaba. Nosotros entendemos que de ninguna manera revirtieron el problema de la descentralización educativa, que cada jurisdicción se tiene que hacer cargo de su presupuesto, y que no resolvieron el problema del financiamiento educativo. Nosotros tenemos un Ministerio de Educación Nacional que no tiene escuelas a cargo, porque cada jurisdicción se tiene que hacer cargo de sus escuelas y resolver sus problemas. Eso es lo que instaló el menemismo con la ley federal. Ahora bien, en cada jurisdicción entonces nosotros reflejamos, más allá de estas disputas tipo ring de box entre un partido u otro, cada compañero refleja las dificultades que tiene en su jurisdicción. Y una cosa que sin duda vamos a manifestar todos, es que de todos estos problemas que ninguno de los políticos de turno resuelve y que tampoco se propone resolver ninguno de los candidatos, no están en las escuelas pensando y escuchando a la docencia, y por el contrario, se nos responsabiliza a los docentes de todos los problemas que hay en la educación. Nosotros tenemos hoy 2 docentes de un jardín de infantes en Flores, Elsa y Alejandra, que fueron corridas de su cargo después de la trágica muerte de un niño que fue matado por su padre a golpes. Un caso terrible que seguramente todos conocen. Acá no tratamos ese caso. ¿Cuál es la postura de ustedes? Nuestra postura es que esas 2 compañeras deben volver al jardín, que no hay ninguna causa penal contra ellas, no hay ningún manifiesto fundado que legitime por qué no pueden estar en la escuela. Toda la comunidad educativa las acompaña, y lejos de replicar lo que hacen con otros funcionarios que sí tienen causas penales, que están procesados, que es mantenerlos en sus cargos, se corre a estas 2 docentes de la escuela. Esa es una pregunta, porque recién hablaban de los candidatos, de los gobernantes. Hay un hilo conductor entre lo que dijo la presidenta Cristina Kirchner cuando inauguró una de las asambleas legislativas, cuando comenzaba su mandato, que fue muy controversial con los docentes, que hoy repite Sergio Massa, justamente uno de los candidatos a la presidencia, y que es un tema que parece siempre de desencuentro entre los docentes y los funcionarios, que es el tema del ausentismo. ¿Qué posición tienen ustedes respecto de ese tema, que parece siempre ser un eje de debate y una posición que no pueden encontrarse entre los gobernantes y los docentes? El ausentismo y las licencias, ¿no? Vos hablaste justo de esto, y hoy se habló mucho de abrir la caja de Pandora, ¿no es cierto? Yo creo que en la docencia hay mucha corrupción, porque cuando nosotros hacemos paro a principio de año, el laburante que cobra 2 mangos hace paro, dice que no se está poniendo del lado del chico y que estamos perjudicando al chico con hacer el paro porque no vamos a trabajar. Los gremios que dicen defendernos, que para mí no sirve ninguno de los gremios docentes, por eso estamos como estamos, estoy hablando de provincia, ¿no es cierto? Me hago cargo de los gremios que me atañen a mí. No puede ser que hoy por hoy tenga cientos de docentes licenciados. Sí. Porque los gremios, está bien, la licencia gremial es estatutaria, y un docente puede estar afectado con una licencia gremial por estar desempeñando un cargo en el sindicato. Pero mi sindicato, que es UDOCBA, está repartiendo cientos de licencias. Hay cientos de docentes licenciados, y también está desfolteando a la provincia, y también está perjudicando a los docentes que van a trabajar y no cobran el sueldo. ¿Por qué hay tantos docentes licenciados? Solo que quiero pensar un poco, pero quiero pensar un poco en los pibes, en los alumnos. Claro, el nivel. ¿Qué pasa con los chicos cuando, la verdad que cuando un gobierno se pone de acuerdo con los docentes y el chico pierde ese día de clase, es verdad que no lo recupera nunca más? Eso, perdón, pero no le pidamos a la educación, ¿qué? No le pidamos a la educación una cosa aislada de una sociedad, la caja de Pandora y todo lo que estamos hablando, sino... Bueno, pero ¿por dónde empieza el cambio? Si no cambia nada. No, es que no se está debatiendo. ¿Vos has escuchado a los candidatos que digan, además de la frase de oportunidad, hayan dicho vamos a discutir Mauricio Macri eligió eligió ir con el ministro de Educación, no eligió ir con su ministro de Economía al programa, por ejemplo, de Fantino, para explicar
qué perspectiva quiere para adelante. No, tiene que ver con el cambio, digo, con el verdadero cambio. Después pasa lo que pasa con lo que sabemos, con Niembro y con todo más. Pero me parece que es una época donde la maestra era una institución, por lo menos, sí, como seguramente muchos de ellos también lo son, pero antes la palabra, lo que decía la maestra era la palabra santa, era la palabra santa y el respeto que había. Sí, sí. Acá una docente hablaba de que cambiaron los alumnos también. Sí, sin duda. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó en todo este tiempo? No sabría decirte, pero para nosotros la escuela pública era un orgullo. Yo lamento que mis nietos van a escuela privada. Y la escuela privada es muy poco democrática. Yo iba a un colegio, yo vivía en el barrio norte, y en ese colegio iban chicos ricos, iban los chicos del conventillo, los hijos de los porteros. Yo jugaba con todos los chicos y me encantaba jugar en el patio del conventillo y en la portería, y ir a departamentos de lujo, y jugábamos todos juntos con el guardapolvo blanco. Y mis nietos no conocen esas casas, y juegan con todos chicos de countries o de departamentos. Yo lo lamento muchísimo. Ahora, Marta, y además discuten mucho sin saber nada. No reconocen autoridad. El tema, uno de los temas. Pero autoridad, digo, ese es un tema. Pero eso viene de casa, porque ese respeto que uno le tenía al docente venía de casa. Vos sabés que tienes que ir al colegio y la maestra tenía razón y había que respetar a la maestra. ¿Y la querías? Y no es un poco lo que cuentan acá, ¿no? Respeto al adulto, yo no sé bien de qué viene eso. Igual somos todos responsables, no uno ni otro, ¿no? Sí, bueno. Pero no sé, pero lo que decía la maestra, para nosotros sentíamos que sabía más. Ahora los chicos sienten que la maestra no sabe tanto. Pero cuestionan mucho, ¿no? Ahora, ¿por qué los políticos mandan a sus hijos a la escuela privada? Porque es interesante lo que dice Marta respecto de sus nietos. Bueno, está bien, son producto de una sociedad y seguramente sus hijos a lo mejor no son políticos o funcionarios públicos. Yo digo, ¿cómo los funcionarios públicos que defienden la gestión, que defienden la escuela pública, mandan a sus hijos a la escuela privada? Claro, yo alguna vez en este programa discutí eso. Que un funcionario público tiene que mandar a sus hijos a la escuela pública, Ahora sí, por favor. Vamos a hablar de los chicos también, ya que queríamos hablar de los chicos. Primero, hay una cosa en la que tanto yo los vi pelear mucho a los de un partido y los de otro, hay una cosa en la que están de acuerdo y tiene que ver con los chicos, que es que hay que tomar medidas para que no se vea, por ejemplo, la repitencia, y que las medidas son caras. Entonces, ¿qué piensan los dos partidos? Porque en esto están de acuerdo. Hagamos medidas baratas. ¿Cuáles son las medidas baratas? Saquemos una ley que obliga a que todos pasen de grado. Solucionamos la estadística, somos todos felices, se lo bancan los maestros. Entonces, las medidas que hay que hacer son caras. Buenísimo que quieran que todos los chicos estén en la escuela, es lo mismo que queremos nosotros. No estoy de acuerdo con que el maestro tenga menos autoridad ahora y que se diga tan abiertamente. Yo gozo de mucha autoridad en la escuela, no autoritarismo. Yo he hasta acompañado a padres de mis alumnos al cajero automático para enseñarles a sacar la plata de la beca del secundario. Me consultan por cualquier tipo de cosa que no tiene nada que ver con la escuela y me consultan porque soy alguien cercano a ellos. La autoridad la sigo teniendo, la ostento desde mi trabajo con los mismos chicos. Ahora, me interesa debatir ciertas condiciones de la escuela porque eso hace también al quehacer docente y a lo que aprenden los chicos. En otra época la escuela no estaba desatendida, entonces, ¿por qué tienen que respetar más a los maestros si ven que el mismo Estado no respeta las escuelas? Si la escuela se me viene abajo, ¿por qué tengo que pensar que ese es un lugar importante para la sociedad? Si la sociedad no me está demostrando eso, los maestros no podemos hacer igual que la medicina, igual lo que les pasa a los médicos es igual a los maestros. Docentes, es lo mismo que le pasa a la medicina. ¿Cuánto cobra un jefe de pediatría, por ejemplo, en el Policlínico Bancario, que es uno de los hospitales más importantes de la capital federal? 7.500 pesos. ¿Cuánto cobran? Está destartalado. Está destruido. ¿El hospital de clínicas cómo está? Está destruido. Y las escuelas están nuestros presidenciables, los tres principales candidatos a presidente son egresados de universidades privadas.
Cristina Kirchner, bueno, es egresada de La Plata, tuvimos egresados de la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, pero ahora hasta nuestros presidenciables salen de universidades. Porque hay muchísimos temas para tratar. Vamos a hacer un cierre después con los maestros, pero todavía faltan muchísimos temas. Estuvo Lula esta semana, atención, el expresidente de Brasil estuvo aquí en nuestro país y hay gente que no le cayó muy bien que estuviese Lula, es decir, no es que le molestó la presencia de Lula, sino se replanteó un poco a qué vino Lula. Mirá. Longobardi carga contra Lula. En su programa de radio, el periodista opositor le dio duro al expresidente brasileño. Salió esta predilección argentina por tener negociaciones con expresidentes. Probablemente periodista por guita, porque van a una conferencia que vale $250.000. Argentina e Brasil compreenderem que os dois países são inseparáveis. ¿Por qué invitan a Hillary Clinton por ahí, o a alguien que vaya a tener alguna perspectiva de poder en el futuro? Por lo que yo sé, Lula dejó de ser presidente de 5 años. Lula, vos tenés que ser el embajador para que Argentina integre el BRIC y ya no sea más BRIC, sino BRICSA. Espectáculo lamentable que ayer ofreció Argentina por un expresidente a quienes proponemos medidas conjuntas. Como si estuviera jugando un juego al Ludomatic, es un entretenimiento de juego, de una cosa lúdica, ¿no? É uma pena que Kirchner venha morrer e não esteja aqui, para ele ver o tipo de mulher que deixa a presidência como uma heroína vencedora de todas as perseguições que foi feita aqui. Porque Lula, lamentablemente, por más voluntad que tenga, no va a poder hacer lo que Cristina, porque Lula va a ser llamado a declarar dentro de pocos días en un bolón que en un país que está derrumbándose lamentablemente como el Brasil, cuyas consecuencias vamos a pagar además los argentinos. Gabriel Longobardi pone el foco en lo que está pasando en Brasil en este momento y habla un poco también de qué vino a hacer Lula en este momento. Yo no coincido con Longobardi, realmente. A mí me parece que Lula da Silva es una figura absolutamente relevante en Latinoamérica, su historia de vida y política es trascendente. Respecto de que esté terminada su carrera política, si bien es cierto que atraviesa Dilma Rousseff uno de los peores momentos políticos de su presidencia, nadie descarta que Lula pueda presentarse nuevamente como candidato a presidente de Brasil y es un referente político para la región. Lula se fue con 70% de imagen positiva de su gobierno en el año 2010, incluyó 28 millones de pobres a una nueva clase media-baja en Brasil, pero ahora está muy complicado, no solo Lula, digo el tesorero del Partido de los Trabajadores, la misma Dilma Rousseff, por el escándalo del petrolao. Para que resumirlo básicamente son 4.000 millones de dólares desviados en coimas de Petrobras. Está claro, pero marcamos todo el tráfico de influencias para importantes empresarios de Brasil. Lula es muy complicado en la justicia, al igual que muchos empresarios. Por ejemplo, bueno, el dueño de Odebrecht, que es uno, como si acá dijeras, el empresario más importante del Brasil está detenido, está preso. Hay una situación muy complicada y para Lula es redituable venir a la Argentina porque desde Brasil a la Argentina se la ve, o por lo menos al gobierno argentino se lo ve como un gobierno que tiene buena imagen, que se está yendo, pero con una buena imagen. Entonces los blanquea, digamos, de cara al electorado brasileño. Lula se blanquea viniendo a la Argentina. Lo mismo pasó con Dilma Rousseff, cuando la última vez que fue Cristina Kirchner a la reunión del Mercosur, Dilma Rousseff la agasajó, le hizo honores, le hizo un discurso muy positivo y luego la llevó al Palacio de la Alborada, que es la residencia de Dilma Rousseff, para pedirle ayuda por la crisis económica, ayuda por la persecución que ella cree que tiene por parte de la justicia a muchos funcionarios de su gobierno y por la ruptura de la alianza que tiene el PT en Brasil, en donde hay renuncias importantes de importantes funcionarios. El PT, que forma parte de Alianza, porque allá gobierna con Alianza, se quedó solo. Dilma tiene una popularidad de 17%, puso a un ministro de Economía ortodoxo, pero brutal, con un ajuste extraordinario, y ganó hace muy poco tiempo con buena ventaja. Se especula también con que los expresidentes andan cobrando conferencias, Clinton, Lula, entre 100 y $250.000, operaciones de marketing. Sí, de la Rúa también. Y acá, no, de la Rúa que lo va a llamar, pobre. Y acá si alguien le paga 100 lucas a de la Rúa, la verdad que tiene que replantearse, lo está tirando ahorita. En este club de la ética, que hoy se planteó acá, de la mano de todos y que me parece bárbaro, el señor Lula tiene hoy un cuestionamiento por 4.000
millones de dólares. Así que ojo con ir a abrazarse con Lula. Esperen porque Lula sí está formando parte de la campaña directamente a Agnes Scioli, pero tenemos un informe que habla de esta campaña caliente donde todo vale y todo puede pasar. Mirá. En sus marcas, listos, ya. Comenzó la cuenta final para octubre. Los candidatos llegan a los últimos metros y la carrera arde. Quieren generar un esquema de condicionamiento desde el poder del Estado, con la cámpora, con algunos que dejan en enclaves. Yo los voy a barrer del Estado. A los que no trabajen, los voy a barrer del Estado. Cuando vos me preguntabas por Sergio Massa, que propone soluciones que muchas veces son descabelladas, que muchas veces no hay financiamiento posible, que muchas veces no tienen ningún tipo de sustentabilidad en el tiempo, me parece que aportan una irresponsabilidad que en realidad lo que hacen es profundizar ese tipo de situaciones. ¿Va a haber un debate entre Aníbal Fernández, María Eugenia Vidal, Felipe Solá? No tendría problema, ¿no? Si se dan las condiciones para hacer lo que se pueda, que haya debate formal y que no haya en esto una situación donde alguno le saque ventaja al otro porque sea mujer o porque no se ordenen bien las preguntas y las respuestas. Yo cuando la veo a Vidal caminar la provincia veo una turista que va descubriendo y dice un pozo aquí, un pozo allá. Están más cerca de Macri que de Scioli. Massa es un candidato de la oposición, Macri es un candidato de la oposición, ante determinados hechos que se suscitan en la política argentina, como es el caso de Tucumán o las inundaciones, merece que la oposición tenga una postura frente a esa circunstancia. El otro candidato que está mejor posicionado, que es Macri, lo que marca claramente es, en sus anuncios, la devaluación. Inmediatamente los argentinos sabemos que devaluación se traduce en ajuste. Si escuchamos y vemos lo que están proponiendo, ¿no? Claramente están proponiendo todos más o menos lo mismo. ¿No? Es muy similar la propuesta que están haciendo. ¿Y cuál es la propuesta? Y de sus asesores económicos, ¿no? Que uno los escucha y los ve y dice, sí, son especialistas, ¿no? Pasaron por el gobierno de Menem, de la Alianza, el gobierno de Dualde. Son gente con trayectoria, gente con trayectoria que sabe hacer ajustes, devaluación, tarifazos. Con respecto al tratamiento de los medios, pareciera ser que le están dando el mismo tratamiento que le dieron antes a Cristina. Sí, si hay algo que se puede decir en Argentina es que es libertad de prensa. Antes también eran cosas que leía me dolían, como hoy también. No sé si te acostumbras a cierto tipo de críticas. No sé, a mí se me siguen doliendo. En ninguna circunstancia votaría Macri. No puedo hacer una manifestación en cuanto a un panorama en el que no creo y en el que todavía no está. ¿Va a haber un acuerdo con Mauricio Macri en caso de que usted llegue a balotaje? Si me quiere acompañar en la segunda vuelta, se lo voy a aceptar orgulloso. Gracias. No me escuchen. Samir está pidiendo la voz ahí. A ver, Samir. No, ¿Vamos a segunda vuelta? Evidentemente, Sacán y Lula se salvó. Con razón el Papa no quiere venir. Lo estamos invitando, pero no a nuestro país. Sí. No, a hablar de Lula. Yo estuve ayer se le entregó en nuestra hermosa facultad de La Matanza el diploma de doctorado de honoris causas a Lula, que es una belleza escucharlo, hablar de la política internacional, cómo nos tenemos que manejar nosotros con ellos, es extraordinario. ¿Y el beneficio que hemos tenido nosotros, esta alianza a partir de Néstor y Lula, ha sido fabulosa. Negar eso y cuestionar a Lula me parece que, bueno, ahora falta que cuestionemos al Papa. Se viene hablando de la posible segunda vuelta. No hay segunda vuelta. ¿No hay segunda vuelta? Y si hay segunda vuelta gana también Scioli. Porque todo el electorado de Massa es peronista. Cuando Massa se fue con los peronistas. Volvieron unos cuantos, los que quedaron son peronistas. Porque pierden una elección, no se van a transformar en macristas. Nosotros cuando perdimos hace 2 años con el masismo, no nos fuimos con Massa, no nos fuimos con Macri. Y los peronistas que están con Massa tampoco se van a ir. Y el otro electorado que falta es el electorado de Córdoba, que también son peronistas. Y después está Rodríguez Sá, que es peronista, y la izquierda jamás va a votar a la derecha. Así que primera vuelta o segunda vuelta. Lo que es objetivo es que Sergio Massa va creciendo en las encuestas, que se ha parado Scioli, que ha bajado Macri. Eso es lo objetivo. Nosotros lo que planteamos dentro del Frente Renovador es que estamos en lo que llamamos la ancha avenida del medio. Queremos plantear propuestas, avanzar, y la impresión es que va a terminar llegando Sergio Massa. Pero ya hay una cercanía entre Macri y Massa.
claramente somos espacios distintos y propuestas diferentes. Lo que ha pasado con Niembro lo criticamos mucho, como criticamos mucho de las políticas, y muy en contra de la idea de devaluar a lo bestia. Devaluar a lo bestia es pobreza a lo bestia en Argentina. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. A ver, ¿qué dice la gente del PRO? Nosotros lo que vemos en el país es que la mayoría de la gente quiere un cambio. Argentina tiene que plantearse hacia el futuro. El cambio es los Niembro, problemas congretos de la gente. El cambio es Niembro. Retomando un poco el tema del peronismo. La cuestión no es seguir hablando de peronismo, sino comenzar a hacer peronismo. Yo digo, en el conurbano, las grandes obras del peronismo de Vita Perón, hoy en día se están arrumbando. Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Claypole. Entonces, ¿qué es lo que decimos? 40% de los jóvenes en el conurbano ni siquiera entra al secundario. El 70% no completa su escolarización. Esto se suma a los datos de salud que ya hablamos. Es el momento de concentrarse en los problemas concretos. Salud, educación, infraestructura y trabajo, que es lo que la gente te pide desesperadamente. Y siendo la provincia, porque entonces está jactando que tiene la candidata ganadora. Y en la provincia no hay balotaje. El que gana ahora gana. Yo creo que María Eugenia Vidal va a ser la próxima gobernadora de la provincia de Buenos Aires, porque lejos de lo que algunos quieren difamarla, es una mujer que tiene una trayectoria intachable. Recién me daba risa Aníbal Fernández pretendiendo que deje de ser mujer para ir a debatir. Que vaya a debatir con María Eugenia Vidal. Y tiene respaldo, que pongamos a la radical. sociedad argentina, en el conurbano bonaerense y en la provincia de Buenos Aires, ante la necesidad de definirse. ¿A quién votamos? ¿A Aníbal Fernández o a María Eugenia Vidal? Y ahora vamos a ver el cambio enorme que va a haber. Perdón, a mí me hace gracia, con todo respeto le digo al legislador del PRO que dice no, el despliegue. No soy legislador. No sé, el político del PRO. Bueno, es importante. No sé usted que vive, con todo respeto, en Alicia, en el País de la Maravilla, porque dice no, porque María Eugenia Vidal, la candidata del PRO, tenemos el PRO en todos lados, el despliegue territorial que tiene el PRO, es todo el radicalismo que tienen ellos. El despliegue territorial lo tiene la Unión Cívica Radical, que después la estructura nefasta de la Unión Cívica Radical haya pactado con Macri, sea súbdita de la derecha de la Argentina, no quiere decir que ustedes, el despliegue territorial que tiene la provincia, la capital, es todo de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical no tiene el candidato. Estás confundiendo con nadie. Bueno, porque eso es una... Primero tenía Sanz. Después, fue un acuerdo de la superestructura radical. Acá en el último cuarto de hora quedó en evidencia que el problema que tiene el PRO en la capital federal de salud, de educación, ni hablar de la droga, que tienen ejército propio en las dos villas que tienen los problemas bárbaros. Tienen más problemas que los Pérez García y salen a dar cátedra a otra provincia. ¿Por qué no arreglan primero el problema de la capital federal antes de ir a arreglar los problemas de otras provincias? A ver, ¿puedo minuto que tenemos un par de consejos y seguimos. Y cierro con los maestros. Nissan te presenta el nuevo Nissan Note, un hatchback espectacular de vanguardia. Se destaca por su diseño, espacio interior, tecnología. Conocelo en nissan.com.ar. Mirá, bueno, el tema acá es si va a haber balotaje o no va a haber balotaje. Muchos preocupados, ¿sí, Johnny? Sí, a ver, primero la principal preocupación del peronismo es la provincia de Buenos Aires, por más que algunos agranden y digan que está todo terminado. No está todo terminado de ninguna manera, porque María Eugenia Vidal creció mucho en los últimos tiempos y le puede complicar. De hecho, estaba primera en muchas encuestas arriba de Aníbal Fernández, y ahora hay que ver el efecto Niembro, que yo creo que va a influir y mucho por la popularidad de la figura Niembro, más que es el primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Lo segundo muy corto, ¿hay diálogo entre Massa y Macri, o entre el masismo y el macrismo en la provincia de Buenos Aires? ¿Lo van a desmentir? Yo te aseguro que sí. Hay 3 municipios por lo menos, Quilmes, San Miguel, Malvinas, donde están hablando. En Quilmes para que Martiniano Molina se acomode un poco por sobre Walter Queijeiro, en San Miguel Joaquín de la Torre, y en Malvinas Jesús Cariglino, sí, con una decisión común, que es que Scioli no va a primera vuelta. Porque hubo muchos bloques donde se dijeron una cantidad de cosas que para mí terminan cerrando, y voy a coincidir con Samir al final del programa. Vamos, con Lula y con esto. Digo, si después de todo lo que se dijo en este programa nos encontramos con que Lula viene a la Argentina porque está frente a una presidenta que se está yendo en un nivel de popularidad que nadie le ha sucedido en la historia de Latinoamérica de los últimos años, y es muy probable que este gobierno por ahí sería bueno, frente a esa situación, que seamos capaces de escucharnos más, de dialogar más, y de pensar que por ahí el diagnóstico de cómo está la gente en este país, de cómo está la situación, de cómo está la mayoría de la población, aunque falta mucho para hacer, aunque queda muchísimo por resolver, pero cómo ha cambiado la vida y le ha transformado la vida a la mayoría de la gente de este país, este proyecto en los últimos 12 años. Tal vez lo que se dijo durante buena parte de este programa no sea cierto, porque no está todo el mundo equivocado. Y si muchísima gente
cree que va a votar a este gobierno y apoya a esta presidenta, tal vez no esté todo pero tan mal. Pero es cierto, pero es parte de la realidad, es parte de una realidad mucho más positiva. No quiero ser bajón, porque hoy es viernes, pero a mí me preocupa cómo va a impactar todo, porque Cristina Kirchner se está yendo con una buena imagen y nadie duda que hay un montón de casos de corrupción que la han atravesado. ¿Va a impactar lo de Niembro? ¿Va a impactar lo de la efedrina y Aníbal? ¿Termina impactando o los argentinos lo dejamos pasar? Cristina Kirchner y en el sionismo y en el peronismo tienen miedo de que haya segunda vuelta. Es decir, hay un temor cierto a que haya segunda vuelta. Por eso ella se involucra en la campaña para tratar de que Scioli crezca por encima de los 39 puntos, 38 y medio que sacó en las PASO. Si crece unos puntos sobre ese nivel, Cristina se quiere arrogar el mérito de haberlo hecho crecer. ¿Para qué? Para poder cogobernar con Scioli en el futuro. Un pequeño dato, Santiago, más allá del entusiasmo que pone Gabriela y Alberto, la situación de Lula en su país es comprometida porque está en un caso grave de corrupción. Por más que acá lo veamos extraordinario y divino, como nos preocupamos por un tema de supuesta corrupción de Niembro, me parece que tendrían que dar el mismo tratamiento y la misma preocupación a lo de Lula. No festejar a Lula y estar escandalizados con Niembro. No tengo más tiempo. Bueno, con los docentes, a ver, uno chicos, por favor, para cerrar los temas. Sí, yo quería decir una cosa que me quedé pensando hablando acá con mis compañeros, que queremos hablar de todos temas. Podríamos hablar 4 horas de educación. Los docentes tenemos muchas cosas para decir de educación y a veces se nos notan. Esto, dame el micrófono, dámelo acá. Yo creo que si hoy la escuela pública se sostiene por los docentes, creo que la educación no va a mejorar si no mejora todo lo que pasa afuera. Y hablo de todos los distritos que existen. Pero somos los docentes, más allá de todo, los que golpeamos la puerta de los chicos cuando están faltando. Somos los docentes que hacemos de trabajadores sociales, de psicólogos, de médicos, de enfermeros. Cuando yo era chico había 160 días de clase. Hoy muchos protestan cuando no llegamos a los 190 y no está en la cantidad de días, está en la calidad. A los docentes nos preocupa la calidad. Yo me reía con él trajo una revista que hacemos nosotros, una revista de educación, porque nos interesa discutir de educación, que es esta. Y no sacamos nada de plata y perdemos y usamos nuestro tiempo en esto porque, por ejemplo, nos sacaron la jornada de reflexión, que era cuando debatíamos de educación. A nosotros nos interesa lo que pasa en las escuelas. Gracias por todo, chicos. Gracias y por creemos y lo último que te quiero decir, no tengo más tiempo, que me parece que mientras no mejore la situación, nosotros vamos a ir poniéndole el cuerpo. Pero creo que todos se tienen que preguntar por qué hoy somos tan pocos los que queremos ser maestros de la escuela pública. ¿Sí? Y lo último, quiero recordar en este día al maestro Carlos Fuente Alba, que fue asesinado por luchar por la escuela pública. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias a mí, gracias a todos. Gracias por venir. Gracias, Marta, por estar con nosotros. Es siempre un placer escucharte en otro tono, en un programa tan apasionante. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias a la gente de Liguria que me viste como siempre, como todas las noches. Gracias a Liguria, gracias Relojes Policía, igual Miriam de Paco Rabán. Gracias a vos por estar. Intentamos humildemente escuchar todas las voces y hacer este programa apasionante. Muchas gracias por venir. Regazzoni, vos sos el hijo de Pitor. Grosso, capo tu viejo. Venga a cocinar algún día también. Cocina muy bien. Aparte es un gran artista, ¿no? Sigan con Fantino, buen fin de semana. Recuerden, donen sus órganos y si el fin de semana la pasan lindo a partir de esta noche, pónganse un forrito y vivan la vida, que es corta. Chau. Milão!